Algo cambió. Lo que antes parecía oro, consultoras cobrando millones por sabiduría, hoy suena a truco barato. ¿Por qué la industria de consultoría corporativa, esa que supuestamente dicta el rumbo de empresas y gobiernos, está colapsando? Somos unos entusiastas de las grandes historias relacionadas con las marcas, personas icónicas, negocios épicos, microhistorias especiales sobre la economía o dinero, y en cada video te entregamos el research más riguroso. Contamos con el apoyo visual de herramientas de IA, aunque somos nosotros quienes estamos detrás del guión de los videos. Ahora sí, te decía. En el corazón del mundo corporativo y gubernamental existía una industria prácticamente intocable, consultoras legendarias que prometían transformar caos en eficiencia, ineficiencias en estructura, y decisiones nebulosas en planes de acción brillantes. Pero algo raro está pasando, un terremoto silencioso agita sus cimientos. Lo que alguna vez fue símbolo de prestigio y poder, poco a poco se revela como una maquinaria autoalimentada de promesas vacías. Hoy, esa industria no solo enfrenta recortes masivos de personal, sino también una pérdida de relevancia brutal. Infraestructura costosa, sueldos congelados, contratos de alto valor y cada vez menos resultados tangibles. ¿Qué lleva a semejante derrumbe? ¿Es simplemente la furia de la inteligencia artificial o hay algo más profundo, estructural, casi filosófico? Este video explora por qué la consultoría corporativa, ese pilar del establishment económico, podría estar viviendo sus últimos años como la conocemos. Un viaje con datos, ironía y revelaciones incómodas. El auge y la transformación de la consultoría. Hace 30 o 40 años, muchas empresas, especialmente tras fusiones agresivas o expansiones caóticas, estaban hechas un desastre, departamentos duplicados, finanzas fragmentadas, recursos humanos hinchados, operaciones superpuestas. En ese caos, las consultoras encontraron su Eldorado. Su propuesta era sencilla: entrar, analizar, decidir qué cortar, qué mantener, cómo reestructurar. A cambio de una fortuna. Ese modelo funcionó. Firmas como McKinsey & Company, Boston Consulting Group, BCG, y Bain & Company, las célebres MBB, se consolidaron como indispensables en la alta gerencia. Con ingresos astronómicos y cientos de consultores jóvenes dispuestos a trabajar arduamente por prestigio, bonos y promesas de ascenso. Luego, en las últimas 2 décadas, las grandes firmas de auditoría, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, PwC, KPMG y Ernst & Young, se expandieron agresivamente hacia consultoría estratégica, alargando su alcance más allá de impuestos y auditoría. El boom parecía imparable. El mundo corporativo se expandía, la desregulación permitía fusiones masivas y la complejidad de los negocios crecía vertiginosamente. La consultoría era la herramienta para domar ese caos. Para muchos clientes, contratar consultoras representaba una red de seguridad, decisiones difíciles podrían justificarse con un informe costoso, archivos elegantes y promesas de reestructuración. En apariencia, una jugada inteligente. Pero al interior de ese modelo se gestaban grietas invisibles. Con cada fusión, con cada reestructuración, las consultoras consolidaban su papel. Pero al mismo tiempo, sembraban dependencia, las empresas ya no construían su propio músculo de gestión. Externalizaban el juicio crítico. La consultoría pasó de ser una ayuda a convertirse en una muleta. Ese fue el precio real del orden corporativo. Como la IA y la automatización erosionan el monopolio de la consultoría. Durante décadas, la fortaleza de las consultoras residía en su capacidad de ofrecer sabiduría empaquetada, un ejército de analistas junior, hojas de cálculo interminables, gráficos, diapositivas sofisticadas, y una narrativa convincente. Hoy, ese monopolio de la experiencia externa está siendo desmantelado por algoritmos. En 2025, McKinsey & Company despidió decenas de empleados tecnológicos y anunció una reestructuración profunda, justificando los recortes con el cambio masivo hacia procesos asistidos por IA. Ese movimiento no es aislado. Fuera de sus oficinas, consultoras tradicionales luchan para justificar sus honorarios en un mercado donde plataformas de IA y firmas mucho más pequeñas, ágiles y con mentalidad tecnológica, ofrecen análisis, proyecciones y escenarios estratégicos con fracciones del costo y en una fracción del tiempo. Según un informe reciente, aproximadamente un 27% de las tareas típicas de consultoría de gestión, recolección de datos, análisis preliminar, construcción de escenarios, son directamente reemplazables por IA. Eso quiere decir que gran parte del trabajo sucio que justificaba honorarios de 6 cifras ya no requiere un ejército de consultores. Es como si la automatización le quitara el marco a un cuadro, el contenido sigue existiendo, pero la estructura en la que se sustentaba se desvanece. El impacto se empieza a ver en cifras duras.
En 2025, las principales firmas enfrentan recortes drásticos de personal, congelamiento de contrataciones de jóvenes graduados y una caída abrupta en la demanda de servicios tradicionales. Además, muchas organizaciones que en el pasado buscaban consultores para diagnosticar y planear ahora invierten directamente en herramientas de guía interna, gobernanza de datos y automatización de procesos. El giro es tan radical que algunas consultoras ya ni siquiera apelan a su vieja propuesta de valor. En su lugar, están intentando reinventarse, vender transformación digital, paquetes de IA, implementación de algoritmos, automatización de procesos. Pero ese nuevo camino no garantiza supervivencia. Lo que muchos clientes buscan ahora no es un informe pulido, sino resultados tangibles, datos procesables, soluciones que se ejecuten, no otro PowerPoint de 80 páginas. En ese nuevo mundo, los consultores de traje gris son reemplazados por sistemas de IA, y los gigantes de siempre compiten con startups ágiles que entienden que en 2025 la diferencia ya no la marca quien tiene más diplomas, sino quien puede entregar valor real más rápido. El desgaste interno, promesas vacías, estructura hinchada y pérdida de credibilidad. Durante años, las consultoras vivieron de una fórmula sencilla. Presentar diagnósticos complicados, lanzar pepitas de jerga, optimización de portafolios, realineación estratégica, maximización de sinergias y facturar cifras millonarias por sabiduría externa. Pero en 2025, esa fórmula ya no convence. La industria hoy sufre de una enfermedad crónica, su propio éxito pasado, una estructura inflada y expectativas irreales. Un reporte de noviembre de 2025 sobre el estado global del sector señala que la consultoría ya no se trata tanto de estrategia sino de transformación digital y adopción de IA. Los clientes quieren resultados medibles, no otro PowerPoint reluciente. Las firmas que sobreviven son las que pueden productizar su experiencia, integrar fluidez interna en inteligencia artificial o adquirir capacidades especializadas. Ese giro forzado no ha sido limpio. Muchas consultoras tradicionales han empezado a despedir a su fuerza laboral más joven o menos especializada. En 2025 se ve un frenazo en la contratación en las grandes firmas de auditoría/consultoría, excepto para roles científicos o técnicos, lo que indica un replanteamiento estructural. El problema de fondo es la credibilidad rota. Después de décadas de recomendaciones que resultaron en burocracia adicional, despilfarro o proyectos eternos sin resultados palpables, clientes corporativos y gubernamentales ya no creen que pagar por consejos caros garantice mejoras reales. En varios casos, encontraron que podían desarrollar sus propias capacidades internas, equipos de datos, analítica, automatización, sin depender de un consultor externo. Esa pérdida de confianza no ocurre en el vacío. En paralelo, la ola global de automatización está presionando al mundo corporativo. En 2025 se registra un volumen histórico de recortes de personal en industrias tecnológicas, y muchas firmas reestructuran para depender cada vez menos de consultores externos, optando por herramientas internas de IA. El resultado, un colapso silencioso, progresivo, ya no por un escándalo, ni por una crisis puntual, sino por la erosión constante de lo que justificaba la consultoría. Su promesa de valor real, urgente, medible. ¿Por qué muchas consultorías simplemente no sobrevivirán este nuevo mundo? El colapso de la consultoría no es solo culpa de la IA, también es consecuencia del desgaste interno de un modelo que, durante décadas, se basó en promesas difusas más que en resultados palpables. En 2025, un informe global señala que la consultoría ya no es sinónimo de estrategia versus implementación, es una batalla por demostrar impacto real y medible. Las firmas que sobreviven ya no venden PowerPoints magistrales o diagnósticos grandilocuentes, ahora deben productizar su experiencia, ofrecer entregables que funcionen, desplegar IA, datos, automatización y resultados reales. Pero ese giro es un arma de doble filo. Por un lado, muchas consultoras están recortando sus divisiones tradicionales. Por otro, compiten ahora con actores ágiles, startups enfocadas en tecnología, consultores independientes o incluso departamentos internos de empresas que aprendieron a hacer por su cuenta lo que antes tercerizaban. La consecuencia es que el famoso valor agregado que justificaba tarifas estratosféricas hoy suena inflado, innecesario, hasta abusivo. Clientes corporativos y gubernamentales, hoy más cautelosos, exigen métricas, resultados, cumplimiento de objetivos. Ya no basta con una bonita presentación. El problema no es solo perceptual, también estructural. En 2025, muchas consultoras reducen plantilla, congelan contrataciones de jóvenes profesionales, y reclaman a sus equipos asumir una mentalidad de ingenieros o especialistas técnicos en lugar del consultor tradicional. Esa transformación interna, necesaria, sin duda, revela que el core business clásico de consultoría ya no tiene mercado.
Al mismo tiempo, la demanda que persiste se concentra en nichos muy distintos: transformación digital, ciberseguridad, automatización, sostenibilidad, análisis de datos. Son áreas donde la consultoría aún podría tener un rol, pero el perfil del servicio cambia radicalmente, de asesor externo genérico a socio tecnológico altamente especializado. Este desplazamiento explica por qué muchas firmas tradicionales, esas que alguna vez dominaron el tablero global, están pagando el precio de su propio éxito. Su modelo se volvió obsoleto. Sus pasillos de oficinas abarrotadas, sus presentaciones sobrediseñadas, sus juniors ejecutando tareas rutinarias, todo eso ya no tiene lugar. La consultoría, tal como se conocía, se desinfla. Casos reales que confirman el derrumbe. En 2025 el derrumbe deja huellas visibles. McKinsey & Company recortó más del 10% de su personal en apenas 18 meses, tras haber alcanzado niveles de expansión récord durante la pandemia. Esa reducción masiva, incluyendo equipos de ingeniería de datos y back office, no solo marca un giro radical en su estructura, sino una señal clara de que su modelo tradicional ya no genera confianza ni demanda. Mientras tanto, Accenture, otro de los grandes nombres de la consultoría global, también implementó despidos a gran escala, sueldos congelados, recortes de divisiones históricas y una apuesta decidida a reconstruir su oferta hacia servicios de IA. Pero ese giro no ha sido suficiente para contener la caída. Muchos roles contemplados para consultoría tradicional simplemente dejaron de tener sentido. Al mismo tiempo, el mercado global de consultoría muestra signos de desaceleración generalizada. Aun cuando algunas regiones reportan ligeras alzas en facturación, la expansión ya no camina al ritmo de antes. El crecimiento se modera, los ingresos suben apenas unos pocos puntos, y muchas firmas deciden priorizar la especialización o áreas digitales. Esa moderación sugiere una reconfiguración profunda. Ya no se trata de consultoría masiva, sino nichos muy específicos. Ese fenómeno impacta también en la fuerza laboral. Los programas de captación de jóvenes consultores, que antes eran intensivos y codiciados, se han reducido drásticamente. Las vacantes se estancan, los salarios iniciales se mantienen planos, y muchos recién graduados que buscaban entrar al mundo de la consultoría ya no lo ven como una vía segura. Al final, esos recortes, esas reestructuraciones, esos cambios visibles dejan claro algo: lo que alguna vez fue considerado un pilar del mundo corporativo, consultoras gigantes con sedes globales, ya no tiene garantizado un futuro. La caída no es coyuntural, es estructural. ¿Qué significa este colapso para empresas, gobiernos y el mercado global? Este derrumbe no solo afecta a las consultoras, tiene consecuencias concretas para empresas, gobiernos y economías enteras. Muchas organizaciones que antes dependían de asesoría externa comienzan a internalizar decisiones, montar sus propios equipos de datos, automatización o análisis. Así descubren que pueden resolver sus problemas con agilidad, sin pagar honorarios astronómicos. Un dato revelador proviene de 2025. El 88% de las empresas ya afirma usar inteligencia artificial en alguna función, pero solo una fracción ha conseguido transformar realmente su operación. En ese contexto, la IA no reemplaza por completo a los consultores, por ahora, pero borra buena parte de lo que hacía valiosa a la consultoría: la recolección de datos, modelaje financiero, benchmarking, procesos repetitivos. Esa automatización erosiona el núcleo del negocio consultor. Algunas firmas intentan adaptarse. Ofrecen nuevos servicios: asesoría en transformación digital, integración de IA, automatización, diseño de flujos de trabajo modernos. Pero esa transformación exige inversión, talento técnico real, especialización profunda y resultados medibles. No basta con otro informe o presentación elegante, el cliente pide impacto. En muchos casos, eso significa contratar organizaciones tecnológicas, equipos internos o consultoras boutique especializadas en IA. La consecuencia más clara: la consultoría tradicional, esa que vendía PowerPoints, mock-ups, estructuras orgánicas y expertise externo, deja de ser una apuesta segura. Las empresas ya no quieren predicciones decoradas, quieren dashboards en tiempo real, automatización, decisiones basadas en datos. Y cuando pueden desarrollar esas capacidades internamente o externalizarlas a proveedores tecnológicos más eficientes, la consultoría se vuelve un lujo innecesario. Este colapso revela una lección amplia. Cualquier modelo de negocio que dependa más del prestigio, la reputación o la ilusión de valor, en lugar de resultados concretos y medibles, está en peligro cuando llega una tecnología que puede exponer sus fallas. La consultoría es apenas un ejemplo de un fenómeno que ya hemos visto antes en otros sectores: agencias de viajes, corredores de bolsa, educación, etc. El futuro de la consultoría: reinvención, especialización o extinción.
En 2025 la mayoría de las consultoras ya no puede negociar como si vendieran certezas inalcanzables. El campo se ha convertido en un tablero donde solo sobreviven quienes aceptan reinventar su propuesta de valor. Según un reciente informe de la industria, las firmas que hoy prosperan son las que transforman su expertise en productos, servicios empaquetados, resultados medibles, implementaciones reales, y no simplemente en recomendaciones y presentaciones. La inteligencia artificial no es solo una amenaza, para los que sepan adaptarse, es una palanca. Hoy muchas consultoras apuestan por un modelo híbrido, humano y máquina, que libera a la persona de tareas repetitivas, recolección de datos, análisis preliminar, benchmarking, y le exige enfocarse en lo que las máquinas no pueden replicar: juicio estratégico, manejo de contexto, relaciones con stakeholders, negociación, ética, creatividad. Ese cambio ya redefine los perfiles buscados. No se trata de decenas de juniors que llenan hojas de cálculo, sino de profesionales con fluidez técnica, IA, análisis de datos, automatización y habilidades blandas fuertes, interpretación de resultados, comunicación, implementación. Esa combinación, tecnología y juicio humano, es la que podrá sostener una consultoría relevante en los próximos años. Al mismo tiempo, los clientes han cambiado. Empresas y gobiernos ya no quieren promesas grandilocuentes, quieren eficiencia, resultados tangibles, velocidad. Muchas organizaciones están internalizando capacidades, equipos de datos, análisis, automatización, IA. Esa internalización debilita la necesidad de consultores externos para tareas que antes eran esenciales. En ese contexto, la consultoría tradicional se vuelve una opción costosa y lenta. Pero no todas las vías están cerradas. El nicho emergente más sólido está en la consultoría de transformación digital e IA, ayudar a empresas a migrar, modernizar procesos, integrar automatización, gobernanza de datos, ética de IA, ciberseguridad, servicios con una mezcla de estrategia, tecnología y acompañamiento. Ese segmento crece, muchas firmas lo identifican como su salvavidas hacia 2030. En resumen, la consultoría puede sobrevivir, pero solo si evoluciona seriamente. Si insiste en vender sabiduría empaquetada y presentaciones bonitas, su destino será la obsolescencia. Las firmas que triunfen serán aquellas capaces de ofrecer valor real, velocidad, automatización inteligente, expertise humano profundo, en pocas palabras, consultoría del siglo XXI. 3 futuros posibles para una industria que ya no brilla. El negocio de la consultoría está frente a su espejo más incómodo. Durante décadas, se alimentó del prestigio, de la idea de que saber cómo decir las cosas era tan valioso como hacerlas. Hoy, ese mito se desmorona con la velocidad de un archivo comprimido. El primer escenario es el de la transformación exitosa. Algunas firmas entenderán que ya no se trata de vender sabiduría, sino de construirla con el cliente. Aquellas que logren integrar tecnología, talento y ejecución real, saldrán de esta crisis más ligeras, más precisas y con un nuevo lenguaje. El de los resultados. El segundo es el de los sobrevivientes de nicho. Consultoras pequeñas, especializadas, que encontrarán espacio en terrenos donde la IA no tiene respuestas: ética de datos, sostenibilidad, relaciones humanas, diseño estratégico. No dominarán el mercado, pero construirán relevancia desde la autenticidad, no desde la apariencia. Y el tercero, el más probable si nada cambia, es el colapso generalizado. Las viejas firmas convertidas en reliquias corporativas, desplazadas por software, startups y equipos internos que hacen el trabajo mejor, más rápido y sin intermediarios. La consultoría, reducida a un eco de sí misma, recordará su grandeza como una era que confundió presentaciones con progreso. Al final, este no es solo el ocaso de una industria, es una advertencia universal. Cualquier sistema que viva del discurso y no de la ejecución está condenado a ser reemplazado por algo más eficiente. La consultoría, como tantas otras instituciones que se creyeron imprescindibles, está aprendiendo por las malas que el conocimiento no se vende, se demuestra. Si te interesan las historias detrás de las industrias, negocios, marcas personales, microeconomía o empresarios que se creyeron eternos, sus caídas, sus metamorfosis y los errores que las derriban, suscríbete a Gaming Business. Aquí desenmascaramos los mitos del poder, las corporaciones y la tecnología que definen nuestro presente. Comparte, da like o recomienda este video. No olvides que tu feedback es muy importante porque nos permitirá mejorar las siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.